El valor del vértice es el punto, ¿sí? Donde se abre mi parábola, a la izquierda y a la derecha. Entonces, eso es lo único que hicimos. Por eso les dije, a ver, dividan 3 dividido para 4. Alguien me dijo que era ¿cuánto? 0,75. 0,75. Entonces, miren, aquí está ubicado el 0,75. O el 3 cuartos. El 3 cuartos o el 0,75 está ubicado aquí. Y el punto 9 dividido para 8, que es el eje, en el eje Y, ¿cuánto vale? 1,125. Ya, entonces, miren, aquí está el 1, ¿cuánto? 125. 1,125. Sí, aquí está el 1,125 o 1,13. Listo, entonces miren, uno esos dos puntos y ahí obtengo el vértice. Este es el vértice, ¿no? El vértice, que lo puedo representar con la B. ¿Sí? A partir de aquí, yo voy a obtener una... Ustedes ya se van a dar cuenta, ¿no? Lo primero que les pregunté es, ¿el valor de A es positivo o negativo en mi función? Negativo. Negativo. Entonces, yo les había dicho que cuando el valor de A es negativo, mi función se abre hacia abajo, ¿verdad? Como está aquí. Entonces, a partir de este vértice, yo ya sé que el valor de A es negativo. Por lo tanto, aquí se va a abrir mi gráfica así. Ya. Es más, no les voy a pedir que hagan ni tabla de valores para graficar la parábola. Solo calculen, ya les voy a enseñar a encontrar los puntos de corte. Ya con los puntos de corte y el vértice, ya ustedes solamente van a guiarse con eso para trazar la gráfica, ¿ya? Miren, solamente con el vértice, lo único que quiero es que me representen la parábola. Entonces dicen, desde aquí se va a abrir para acá, más o menos por aquí. Y luego el otro punto se va a abrir más o menos por acá. Basta. Lo único que necesito es de que la gráfica me la hagan bien. Si el valor de A es negativo, por lo tanto, vértice, la parábola va a estar así como esta. Si el valor de A es positivo, la gráfica que voy a obtener es así. Y usted lo único que va a encontrar es el vértice. Y se abre la parábola para arriba o para abajo. ¿Sí? Basta. No quiero que hagan nada más. Pero de todas maneras, sí les voy a enseñar a ubicar los puntos de corte. ¿Qué son los puntos de corte? Miren, en este caso, esta función, ¿verdad? Corta en el eje Y, ¿sí o no? Choca en el eje Y, pasa por el eje Y esta función. Sí. Miren, entonces, miren, aquí en la gráfica se observa, miren, más o menos por este punto está cortando con el eje Y la función, ¿sí o no? Sí, Lice. ¿Sí? Y en el eje X, o más bien, a ver, más arriba está cortando, más o menos por aquí está cortando en el eje Y. Y en el eje X también corta, ¿verdad? Miren, en el eje X corta, voy a poner de otro color. En el eje X corta por aquí. Por aquí está cortando en el eje X. Y también corta por acá, miren. Entonces, miren, con los puntos de corte yo ya puedo graficar mi parábola. Entonces, yo solamente lo único que tengo que hacer es más o menos unir los puntos, pero como una curva, ¿no? No una línea recta, no van a hacer esto, una línea recta. Sí, no se olviden que una parábola es una curva, ¿no? Entonces, ustedes van a decir, desde aquí más o menos se abre así, y el otro punto se abre así. Listo. Y luego desde aquí, obviamente, nosotros sabemos que estas líneas se van a extender, se van a seguir extendiendo, ¿verdad? ¿Sí o no? En el eje Y se va a ir extendiendo. Y en el eje X también se va a ir extendiendo. Y de igual forma esto, miren, se va a ir extendiendo en el eje Y, se va a ir extendiendo hacia abajo. Y también en el eje X a la derecha también se va a ir extendiendo. ¿Sí o no? ¿Pasa eso con esta curva? Sí, ¿verdad? Entonces, eso nada más. Ustedes ubican los puntos de corte, el vértice, y más o menos con eso se guían para más o menos al ojo hacer una parábola. Sí, basta, suficiente con eso, ¿sí? Ahora, ya saben cómo ubicar el vértice en la función, ¿verdad? O cómo ubicar ese punto de vértice en el plano cartesiano. Ahora les voy a explicar cómo encontrar los puntos de corte, lo que les acabé de mencionar en este momento. Entonces, miren, los puntos de corte. Dice, una función siempre corta el eje de ordenadas o el eje Y. Sí, una función siempre va a cortar el eje Y en un punto. Sí, en el eje Y. En el eje Y siempre va a cortar en un punto. Esto ocurre cuando el valor de X vale 0. Se trata del punto 0, C. Esto es facilito. Para encontrar el corte en el eje Y, lo único que tengo que decir es que X vale 0. X vale 0. Y ese X igual a 0 reemplazo en mi función y obtengo el valor de Y, que en este caso va a ser el valor de C. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo aquí. Digamos que yo tengo mi función f de x, una función cuadrática, ¿no? F de x igual a ax al cuadrado más 2x más 1. ¿Sí? Yo necesito, no se olviden, este f de x representa ¿qué variable? Y. A la y, perfecto, ¿no es cierto? Representa la variable y. Entonces, miren, yo quiero encontrar el punto de corte en el eje y, entonces lo único que tengo que decir es que x tiene que valer 0. Si x vale 0, ¿qué tengo que hacer aquí en la función? Reemplazar el x igual a 0, ¿verdad? Entonces yo digo,
f de x o y es igual a ¿qué? Y reemplazo, en lugar de x, ¿qué coloco? 0. 0 elevado al cuadrado. Más 2 por 0. 2 por 2 por 0. 0 y esto más 1. más 1. Entonces yo sé que 0 elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? A 0. A 0 más, y 2 por 0, ¿a qué es igual? A 0. A 0. Y 0 más 1, ¿a qué es igual? 1. A 1. 1. Entonces, mire, el punto de corte en el eje Y está representado por un par ordenado. ¿Cuál es ese par ordenado? 0.1, Ese 0,1. 1. 0 punto y coma 1 o 0,1. Mire, por esa razón dice que el punto de corte en el eje Y está representado por 0,c. ¿Sí? ¿Qué representa C? Nosotros ya sabemos determinar el coeficiente, los valores de A, B y C. En este caso, ¿cuál es el valor de C? 1. 1. 1. Miren, no tengo que hacer nada. O sea, ahorita les expliqué más o menos cómo encuentro el punto de corte en el eje Y. Pero ahora, en este caso, ustedes van a decir que el punto de corte va a ser 0,c. En este caso, el punto de corte ha sido 0,1, porque el valor de C es 1. ¿Sí? Ese es el punto de corte. En este punto se va a encontrar el punto de corte en esta función, en el eje Y. ¿Sí? Les voy a poner rapidito otro ejemplo, para que determinen el punto de corte en el eje Y, ¿no? A ver, yo digo que mi función cuadrática es la siguiente. F de x igual a 3x al cuadrado más 2x más 4. Ya, 2x más 4. ¿Cuál es el punto de corte en el eje Y? Deme en el par ordenado. El 3. Así tienen que guiarse con esto de aquí. Siempre va a ser esto, 0,c. ¿Cuál es el punto de corte en el eje Y? 0,5. 0, ¿y cuál es el valor de c en este ejercicio? ¿Cuál es el valor de 4. 4? Entonces el punto de corte o el par ordenado donde se encuentra el punto de corte en el eje Y es 0,4. Sí, siempre va a ser esto, ¿no? 0,c. ¿Sí? Porque x tiene que valer 0 y si yo reemplazo ese x en la función, siempre me va a dar el valor de c, pues. ¿Sí? A ver qué pasa en otra función. Yo les digo que la función es la siguiente. A ver, 5x al cuadrado menos 3x más 8. ¿Cuál es el punto de corte en el eje Y? 0,8. 0,8. 0,8. Ese punto lo ubican en el plano cartesiano y va a cortar en el 0,8. Aquí está mi eje Y, mire. Eje Y, aquí está mi plano cartesiano. Sí, aquí está mi plano cartesiano y voy a ubicar este punto en el plano cartesiano. Sí, entonces miren, aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, 4, 5, 6, 7 y por acá está el 8, y aquí está el 8. Sí, y el punto dice que está ubicado en 0x, aquí está 0x, aquí está, aquí en el origen. 0x, 8y, entonces tengo que trazar una línea hacia arriba, hacia el 8. Por lo tanto, el punto de corte está aquí. Listo, aquí está el punto de corte en el eje Y. Sí, eso es lo que tienen que hacer. Listo, ya sabemos cómo nosotros ubicar el punto de corte en el eje Y. Ahora, se nos viene algo un poco difícil. ¿Cómo encontramos nosotros el punto de corte en el eje X? ¿Cómo nosotros vamos a encontrar el punto de corte en el eje X? Nosotros, para encontrar el punto de corte en el eje Y, dijimos que X tiene que ser 0. ¿Sí o no? Sí. X tiene que ser Sí. 0 para encontrar el punto de corte en el eje Y. Ahora vamos a hacer lo inverso. Para encontrar los puntos de corte en el eje X, vamos a decir que el valor de Y es 0. Y tiene que valer 0. Entonces, mire, aquí está mi función, ¿no? Aquí está la función colocada al revés, ¿no? No se olviden que el modelo de la función cuadrática era este, ¿no? AX al cuadrado más BX más C. ¿Sí o no? Este era el modelo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ahora, para encontrar el punto de Sí. corte en el eje X, decimos que Y vale 0. No se olviden que f de X representa ¿qué variable? Ahí. A Y. Entonces, Y. cuando Y vale 0, Y tiene que valer 0 y me queda esto. 0 igual a X al cuadrado más BX más C. Más BX más C. ¿Sí? Lo que acabé de colocar aquí está acá. Sí, nada más que colocado al revés. Sí. Ambos términos o ambos miembros pasaron simultáneamente al otro lado, por lo tanto no se modifica nada y me queda esto. AX al cuadrado más BX más C igual a 0. Ahora ustedes me preguntan, pero yo ¿cómo puedo encontrar el valor de X con esto?
Para encontrar el valor de X, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Se acuerdan cuando vimos el ejercicio, el primer ejercicio, cuando les dije, a ver, estas funciones cuadráticas las puedo aplicar en la física? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Para encontrar la distancia de la pelota o el peso al ser lanzado. ¿Se acuerdan? Yo les dije, a ver, para encontrar la distancia, esa pelota tuvo que haber llegado al suelo, ¿sí o no? Ujú. Y una vez que llegó al suelo, la altura, o sea, el valor de Y era igual a ¿cuánto? Cero. A 0. Entonces, para encontrar el valor de X, ¿no es cierto? Donde tuvimos dos respuestas, tuvimos que hacer uso de una fórmula, la fórmula general, la que está descrita acá. Entonces, tenemos que hacer uso de esta fórmula para encontrar las coordenadas, ¿sí?, que representan el punto de corte en el eje X. Sí, yo creo que eso está entendido, porque si entendieron ustedes el ejercicio, el primer ejercicio que vimos, ¿sí?, o la primera aplicación de estas funciones lineales en la física, y les quedó claro el ejercicio, entonces no está difícil, ¿sí o no? ¿O les pareció difícil el ejercicio donde tuvimos que encontrar la distancia del peso? ¿Pareció difícil? Sí, listen un poco. Bueno, Sí, pero, listen. pero por lo menos estuvo entendido cómo fue que encontramos este valor de X igual a 4. Sí. O sea, sí entendimos que aplicamos esta fórmula, ¿verdad? Sí, Ya. sí. Así. Lo mismo vamos a hacer acá abajo para encontrar los puntos de corte en el eje X. Sí, exactamente lo mismo. Ya. Ahora, mire, aquí tenemos ya un ejemplo, ¿no? Un ejemplo con valores numéricos. ¿Sí? Aquí ya tenemos un ejemplo con valores numéricos, ¿no? Mire, vamos a encontrar los puntos de corte de esta función. X al cuadrado menos 1. Ahora, yo les voy a preguntar. Vamos a identificar los coeficientes A, B y C. ¿Cuál va a ser el valor de A en esta función? Más uno. Más 1, perfecto. El valor de B es el valor que acompaña a la variable X. Pero mire, aquí no está la variable X, desapareció. Por lo tanto, el valor de B aquí es igual. A 0. A 0. Y el valor de C es el valor solito, el que no está acompañado de la variable X, que en este caso es el Menos 1. menos 1. Entonces, mire, A vale 1, B vale 0 y C vale menos 1. No se olviden que el modelo de mi función cuadrática es X al cuadrado, perdón, AX al cuadrado más BX y más C. ¿Sí? Esta A es el valor que está acompañando a la X al cuadrado. El valor de B es el valor que acompaña a la X que está solita. Y el valor de C es un número. Es un número. ¿Sí? En este caso, el valor de A es 1, positivo. El valor de B es el valor que acompaña a la X, pero aquí no hay ninguna X que esté solita. Por lo tanto, B vale 0. Y el valor de C es el número que está solo, que no está acompañado de la X, que en este caso es menos 1. Miren, ya he identificado el valor de A, el valor de B y el valor de C. Listo. Ahora, voy a encontrar el punto de corte. Eso es lo más fácil. El punto de corte en el eje Y. En el eje Y. Ya dijimos que el punto de corte en el eje Y es un par ordenado, 0, C. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el punto de corte en el eje Y? 0, menos 1. 0, menos 1. 0, C. En este caso C vale menos 1. 0, menos 1. 0, menos 1 es el punto de corte en el eje Y. Listo, perfecto. Ahora necesito encontrar los puntos de corte en el eje X. Y para encontrar los puntos de corte en el eje X, dice que el valor de Y tiene que ser 0. O sea, aquí tiene que estar 0. 0 igual a X al cuadrado menos 1, o X al cuadrado menos 1 igual a 0. Y para encontrar los valores de X, tengo que utilizar la fórmula general, que es esta de acá. ¿Sí? Que es esta de aquí. X igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4C sobre 2A. No les pido, por favor, no les estoy pidiendo que ustedes se graben de memoria, ¿no? No se graben de memoria, solamente anótenlo. Sí, tengan anotado bien, tenganlo guardado bien y solamente úsenla. ¿Sí? O sea, aprenderse lo pueden hacer, se pueden aprender. Yo ya me la aprendí de memoria. Menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4C sobre 2A. O sea, puedo aprendérmelo, pero si a ustedes se les hace un poco difícil, pues no se la aprendan, solamente ténganla ahí bien anotada. ¿Sí? Porque si en el caso ustedes utilizan esta fórmula y se olvidaron de colocar este signo menos B, colocaron aquí más B, ¿ustedes creen que van a obtener las respuestas correctas? No le va a salir. No, no es cierto. Entonces, tienen que usarla tal como está aquí. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a utilizar esta fórmula para encontrar los puntos de corte en el eje X. Solamente tengo que reemplazar. ¿Sí? Acá está, mire, A vale 1, B vale 0 y C vale 1. Yo digo, X es igual, ¿sí? X es igual a menos B. En este caso sería menos 0. Pero no existe un menos 0, pues. Sí, tampoco existe un más 0. El 0 siempre está en el origen, no tiene ni valor negativo ni positivo. ¿Sí? Entonces el valor es 0. Menos B es 0. 0 más menos raíz cuadrada de B al cuadrado. Y 0 al cuadrado, ¿a qué será igual?
0. A 0, por esa Cero. razón está aquí el 0. 0. 0 menos 4 AC. ¿Cuánto vale A? 1. 1. Entonces por eso está Uno. menos 4 Uno. por A, que vale 1 por C. ¿Cuánto vale C? Menos Uno. 1. Menos 1. Menos 1. Por esa razón lo coloco entre paréntesis. Entonces, mire, vamos a resolver. Esto de aquí no lo resolví yo, les voy a ser sincero, no lo resolví yo. Esto ya lo copié. Está como una imagen aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, me queda esto. 0 menos 4 por 1 menos 1. Menos 4 por más 1 por menos 1. Tengo que aplicar primero ley de signos. Menos por más, porque el 1 de aquí es positivo. Menos por más es menos. Y menos por menos aquí es igual. Más. A más y me Más. queda 4 por 1, 4. Entonces la respuesta aquí me queda raíz cuadrada de 4, porque ustedes saben que todo número restado sumado al 0 es igual al mismo número. Aquí me queda 0 más 4 me queda. 0 más 4. Y 0 más 4 es 4. Y me queda raíz cuadrada de 4. ¿Y eso dividido para qué? Para 2 por 1. ¿Y 2 por 1 a qué es igual? A 2. A 2. Y me queda esto. 0 A más 2. 2, raíz cuadrada de 4. ¿Y raíz cuadrada de 4 a qué es igual? A 2. A 2. ¿Sí? Y aquí me quedaba esto, miren. 0 más menos 2. ¿Pero para qué coloco aquí el 0? 0 más menos 2 a qué es igual? A más menos 2. ¿Sí o no? Ujú. ¿Sí? Entonces, miren, me quedan dos respuestas. Primero tengo que utilizar la respuesta cuando el signo es positivo. Entonces me quedaría 2 dividido para 2. Cuando el signo acá arriba es positivo, ¿no? 2 dividido para 2. ¿Y 2 dividido para 2 a qué es igual? A A 1. 1. A 1 positivo. Ahora tengo que utilizar el signo negativo. Cuando el 2 es negativo. Y me quedaría menos 2 dividido para 2. Y menos 2 dividido para 2 a qué es igual? A menos 1. Menos A 1. menos 1. Más Entonces, mira, 1. tengo dos valores de x. Este es el x1 o sub 1, que es igual a 1, y el x sub 2, que es mi segunda respuesta, que es igual a menos 1. Entonces, lo único que tengo que hacer es que voy a tener dos puntos. O sea, mi parábola va a cruzar por dos puntos en el eje x, por dos puntos. El primer punto va a ser cuando x valga 1. 1. 1, punto y coma, y. ¿Cuánto valía? ¿Cuánto dijimos que vale y para encontrar los puntos de corte en el eje x? Menos 1. ¿Cuánto? Ya 0, dijeron, 0, 0, 0, 0. Y tiene que valer 0. Entonces, mire, cuando x vale 1, y vale 0. Ese es el primer punto de corte. Y el segundo punto de corte es cuando x vale el otro valor, que en este caso es 0. Menos 1. ok, 0. ¿Cuál es el otro valor de x? Menos 1. Menos 1. Menos. Menos 1. Y cuando x vale menos 1, y vale también 0. 0. 0. Listo, y miren, ya tengo los dos puntos de corte en el eje x. Estos son los puntos de corte en el eje x. Este de acá arriba era el punto de corte en el eje y. ¿Sí? ¿Por qué coloqué aquí el 0 en y 0 en y? Porque aquí estamos reemplazando. Pues miren, esta era mi función. Y para encontrar los puntos de corte en el eje x, tuvimos que decir que el valor de y es ¿cuánto? 0. 0. El punto, Cero. la variable y es 0. Entonces reemplazo nada más 1,0 menos 1,0. ¿Sí? Y tengo ya esos tres puntos, y esos tres puntos los ubico en el plano cartesiano. ¿Sí? Y de esa manera que ya puedo graficar mi parábola, ¿no? No se olviden que para graficar la parábola de manera un poco más, ¿cómo podría decir? Perfecta, sí, perfecta, necesito encontrar el vértice de la parábola. Y necesito encontrar los puntos de corte en el eje Y, el punto de corte en el eje y los puntos de corte en el eje X. ¿Sí? En total necesito 4 puntos. ¿Sí? Como está acá, mira. Aquí están los puntos de corte, ¿no? En el eje X. 1,0 y menos 1,0. Los puntos de corte en el eje Y también dijimos, ¿no es cierto? Que era ¿cuánto? El punto de corte en el eje Y, 0, menos 1, ¿no? 0, menos 1. 0, menos 1. Ese será el punto de corte, en cambio, en el eje. ¿En qué eje? Y, ¿no? Y estos dos de aquí son los puntos de corte, ¿en qué eje? En el eje X. X. En el eje X. Entonces, miren, lo único que vamos a hacer es ubicar esos puntos en el plano cartesiano. Entonces, primero ubiquemos el corte en el eje Y. Hagan de cuenta que esta curva no existe, ¿no? Esta curva de en azul no existe. ¿Ya? Entonces, miren, dice, cuando x vale 0, aquí está x0, aquí en el origen. Cuando x vale 0, y vale menos 1. ¿Y dónde está el valor de menos 1? Acá. Miren, justo aquí está el punto de corte. ¿Se dan cuenta? Es el punto donde choca la función con qué eje. Con el eje Y. Mire, 0, menos 1. Es el punto de corte en el eje Y. Ahora, los puntos de corte en el eje X. Este primer punto. Cuando x vale 1 positivo.
Cuando X vale 1 positivo, Y vale 0. Aquí está el valor de Y 0. Entonces el primer punto de corte está aquí. Listo. Ahora el segundo punto de corte es este. Cuando X vale menos 1, aquí está X menos 1. Cuando X vale menos 1, Y vale 0. Pero Y0 es aquí, justo aquí. Entonces el punto de corte está ubicado aquí. Mire, ya tengo los 3 puntos de corte. Lo único que me falta aquí es ubicar el vértice. Porque el vértice no está ubicado en el punto de corte en el eje Y. ¿Sí? Ustedes van a decir que el punto de corte, perdón, el vértice es 0, menos 1. Mentira. ¿Sí? El vértice puede ser que esté ubicado por aquí. Por aquí puede ser que esté ubicado el vértice. O puede ser que esté ubicado por acá. ¿Sí? No siempre el punto de corte en el eje Y va a ser el vértice, ¿no? ¿Sí? Porque ustedes a simple vista me pueden decir que este es el vértice, ¿sí o no? Eso le iba a decir. Sí, pero no es así. Es más, hasta quisiera ahorita en este momento calcular el vértice. Calculemos el vértice. ¿Quieren calcular el vértice de este ejercicio? Sí, Lisa. Listo. Espero que me quede el tiempo, ¿no? Entonces, miren, vamos a la función. ¿Alguien quizás copió la función para anotarla acá? Ya, f de x igual a x al cuadrado menos 1. Ya, f de x es igual a x al cuadrado menos 1. F de x es igual a x al cuadrado Menos 1. al cuadrado menos 1. Listo. No se olviden que para encontrar el vértice yo utilizo una fórmula, ¿se acuerdan? Para encontrar el valor de x, ¿cuál era mi fórmula? X es igual a menos b más raíz cuadrada. Menos b dividido para 2a, creo que es verdad. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo correcto, sí o no? Esa es la fórmula que tengo que encontrar para encontrar el valor de x. ¿Sí o no? Me van a hacer subir, a ver. Sí, x igual a menos b sobre 2a. Esa es la fórmula que tengo que utilizar. Sí, esa es la fórmula que tengo que utilizar. Ya. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no es cierto? Entonces yo digo, x es igual a menos b. ¿Pero cuánto vale b en este caso? En este ejercicio, ¿cuánto valía b? 0. 0, ¿verdad? Cero. 0. Menos b es 0, dividido para 2 por a. 2 por a. ¿Cuánto vale a? 1. 1 sería 2 por 1. ¿Sí? Entonces esto es igual a ¿cuánto? Menos 0 dividido para 2 por 1. 0 dividido para cualquier valor, ¿a qué es igual? 0. 0. Entonces, miren, el valor de x es 0. Ahora, para encontrar el valor de y, ¿qué tengo que hacer? Solamente reemplazar este valor ¿en dónde? En la Y. En la función. En la función. Entonces me quedaría f de x es igual a 0 al cuadrado. 0 al cuadrado menos 1. Listo. Entonces, f de x es igual a ¿qué? 0 al cuadrado, ¿a qué es igual? A 0. A A 0. 0. Y 0 menos 1 es igual a menos 1. Por lo tanto, mi vértice está ubicado ¿en qué par ordenado? En el eje ¿En qué par? ¿Cuál es mi par ordenado? A ver. 0. 0, 0, Menos 1. menos 1. Perfecto. Miren, en este ejercicio, mi vértice sí coincidió ¿con qué? Con el punto de corte. Con el punto de corte en el eje Y. En este ejercicio, pero les acabo de mencionar, no siempre pasa esto. No siempre pasa esto. No siempre. En este caso sí coincidió. El vértice con el punto de corte en el eje Y coincidió, que resultó ser el mismo valor, pero en otros ejercicios no. ¿Sí? Entonces, miren, ya sabemos cómo calcular el vértice, ¿verdad? ¿Sí? Utilizando esta fórmula y luego el valor que encontramos aquí lo reemplazamos en la función para encontrar el valor de Y. ¿Sí o no? Sí, Liz. ¿Sí? También sabemos cómo encontrar el punto de corte en el eje X, ¿verdad? Perdón, en el eje Y, que es lo más fácil, ¿verdad? Para encontrar el punto de corte en el eje Y, solamente voy a decir, el punto de corte en el eje Y es 0,c. No tengo que utilizar ninguna fórmula, solamente digo que el punto de corte es 0,c. Y el valor de c va a depender de qué, de la función, pues, de la función en la cual estemos nosotros trabajando. Sí, este está fácil para encontrar el punto de corte en el eje Y, ¿verdad? Y para encontrar el punto de corte en los ejes, en el eje X, tengo que usar ¿qué? Esta fórmula de aquí, que es la fórmula general. Y voy a obtener dos respuestas. ¿Sí? Como pasó en este ejemplo, que encontramos dos respuestas, x vale 1 y x vale menos 1. Entonces dijimos, vamos a tener dos puntos de corte. Cuando x vale 1, el valor de y vale 0. Siempre va a valer 0. Y el segundo valor, cuando x vale menos 1, el valor de y vale 0. Y de esta manera encontramos los puntos de corte en el eje X. ¿Sí? Lo único que les va a resultar quizás un poquito difícil es utilizar la fórmula. Más nada. ¿Sí? Pero por favor no se compliquen, ¿no? No se olviden que ustedes tienen que tomar mucho en cuenta los signos, ¿no?
¿Sí quedó claro? Sí. Ya, ahora bien, ya sabemos que es ya sabemos lo que es una función cuadrática, ya sabemos más o menos cómo graficar una función cuadrática, ya sabemos que cuando el valor de A es positivo, mi parábola se abre Hacia arriba. perfecto, y cuando el valor de A es negativo, mi parábola se abre hacia abajo, perfecto, ya sabemos todo eso, pero ahora vamos al tema de la clase, el dominio y el rango de una función cuadrática, el dominio y el rango de una función cuadrática. Sí, dice, el dominio de todas las funciones cuadráticas, miren, el dominio, no se olviden, era el conjunto de valores de qué variable? De la X. De la X. Entonces, miren, el dominio de todas las funciones cuadráticas es los reales. Sí, entonces, miren, esta respuesta del dominio va a coincidir con la respuesta de las funciones lineales correspondientes al dominio, porque nosotros decíamos que el dominio de una función lineal siempre va a ser X que pertenece a los reales. Siempre el dominio va a ser X que pertenece a los reales en las funciones lineales. Y lo mismo va a pasar en las funciones cuadráticas. El dominio va a ser igual a X que pertenece a los reales. Siempre, siempre va a ser la respuesta esa en el dominio. ¿Está claro eso? Sí. El dominio va a ser X que pertenece a los reales. No importa si la parábola se abre para arriba o se abre para abajo, la respuesta siempre va a ser lo mismo. Dominio de la función va a ser X que pertenece a los reales. Ahora, con lo que respecta al rango, ¿cómo yo encuentro el rango de una función real? El rango era el conjunto de valores de qué variable? Y. De Y, ¿no es cierto? Ahora, De aquí, Y. ¿cómo encuentro yo el rango de una función cuadrática? Entonces dice que para determinar el rango de una función cuadrática, obligatoriamente necesito yo calcular el vértice. Calcular el vértice de esa parábola o de esa función. Entonces vamos a decir lo siguiente. Mire, en este caso, ¿no es cierto? Nuestro vértice, aquí es igual. Menos uno. ¿Cuál es mi vértice? 0, menos 1. 0, menos 1, ¿no es cierto? El valor de 0 corresponde a qué eje? A la X. Al El X. valor de menos 1 ¿Qué? a Y. Listo. A la ¿Qué les Y. dije yo a ustedes? Que el rango de la función es el conjunto de valores que pertenecen a qué variable? A la Y. A la Y, ¿verdad? A X. Entonces, ¿cómo que? El rango es el conjunto de valores que pertenecen a la variable Y. Ya, miren, solamente en esta gráfica, vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Yo les digo a ustedes. A ver, cuando X vale menos, cuando Y, porque estamos hablando del rango, ¿no? Los valores de Y. Cuando Y vale menos 3, ese Y igual a menos 3, ¿formará parte de mi función cuadrática de la que está graficada? Este Y igual a menos 3. ¿Formará parte de mi función? No. No. Cuando Y valga menos infinito, ese Y igual a menos infinito, ¿formará parte de mi función cuadrática? No. No. Cuando Y valga menos 1, ese Y igual a menos 1, ¿formará parte de mi función cuadrática? Sí. Sí. Sí, porque ese Y igual a menos 1 es el punto de vértice, es el punto del vértice. Entonces yo les pregunto, cuando Y valga 3, ese Y igual a 3, ¿formará parte de mi función cuadrática? Sí. Cuando Y valga 20, ese Y igual a 20, ¿formará parte de mi función cuadrática? Sí. Sí. ¿Cómo que no? Sí. No se olviden Sí. que esta parábola, estas líneas, miren, por eso está aquí unas flechitas, miren. Significa que estas líneas se siguen yendo hacia arriba, se siguen yendo. ¿Y a dónde creen que van a terminar? Al más infinito. Al más infinito. Entonces, miren, cuando Y sea igual a más infinito, ese Y igual a más infinito, ¿formará parte de mi función cuadrática? Sí. Sí. Por lo tanto, el rango de este ejercicio, ¿sí? El rango de esta función va a ser igual a ¿qué? A Y que pertenece a ¿qué conjunto de números? ¿Desde dónde empezó a tomar parte de mi función? ¿Desde qué valor? Desde Y igual a Menos 4. 1. Exactamente, el Y pertenece al conjunto de valores que van desde el menos 1 y terminan ¿en dónde? Al más infinito. Exactamente. Si quieren, ustedes le ponen aquí el más infinito o si no, solamente ponen más infinito. Y se acabó. Ese es el rango de mi función. Por esa razón, para encontrar el rango de la función, obligatoriamente ustedes necesitan encontrar esto, el vértice. ¿Qué hubiese pasado si aquí? Rapidito, ¿no? Porque ya se nos acaba la hora. ¿Qué hubiese pasado aquí? Bueno, me voy a inventar aquí otro ejercicio, ¿ya? Rápido. No les tengo que tomar asistencia. Yo tengo esto.
Y yo me invento aquí una función, ¿ya? Es de esta de acá, digamos. Mire, esta es una parábola que se abre hacia abajo. Y aquí está mi vértice. Aquí está mi vértice. Yo me voy a inventar, no me estoy inventando esto, ¿no? Yo digo que mi vértice está ubicado en el punto 2,5. ¿Sí? 2 en X, 5 en Y. Rapidito analicemos este ejercicio. Yo les digo, el dominio de la función primero. Ya les dije, el dominio de la función siempre va a ser X que pertenece a los reales. A lo real. Siempre la respuesta va a ser esta. Dominio que X pertenece a los reales. Ahora el rango. El rango de mi función es el conjunto de valores en Y. Y que pertenece a qué conjunto de valores. ¿De dónde empieza el vértice en el eje Y y dónde termina? Díganme. ¿Dónde empieza Y? En 5, ¿verdad? En 5. ¿Y termina en dónde? Está yéndose hacia abajo, verán, esta función. Hasta el menos infinito. Hasta el menos infinito. Y se acabó. Esa es la respuesta. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer para encontrar el dominio y el rango de una función. Encontrar el vértice. Obviamente, graficar también la parábola, más o menos al ojo, les digo, ¿no? Al ojo. Si ustedes tienen estos 3 puntos, el vértice, los puntos de corte en el eje X, el punto de corte en el eje Y, lo único que tienen que hacer es unir esos puntos y más o menos ya se dan cuenta y dicen, bueno, más o menos va así la parábola. Y obviamente esto se va a extender así, y se va a extender a la derecha, se va a seguir extendiendo a la izquierda, y se va extendiendo hacia el infinito positivo en este caso. Y si es hacia abajo, esta parábola se va extendiendo hacia la derecha, se va extendiendo hacia la izquierda, y obviamente se va a extender en el eje Y hacia el menos infinito. ¿Sí? Miren, tenemos otra clase el día de mañana, entonces vamos a seguir viendo esto, ¿no? Espero que por lo menos hasta aquí haya quedado ya